Bueno, ¿cómo empezaron a resolver el problema? ¿Se acuerdan de esto? La hojita que tenía la clase pasada. ¿Hicieron estos Sí. pasos? Bueno, siempre hay que tratar de seguir un orden porque si no uno se pierde. Si uno tiene un orden, no se siente tan perdido y más o menos sabe qué tiene que ir haciendo. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Qué es lo que le falta? Profe, una consulta rápida. Entonces, ¿cuál es el sistema? Definir el sistema era el primero. No veo Y ponemos el Y positivo para arriba y la X positiva No, para la no, derecha. no. Eso es sistema de referencia. Definir. ¿Quién es el sistema? Los dos cuerpos. La masa Bien, 1, la masa 2. Claro. bien, los dos cuerpos es el sistema. Masa 1, ¿quién era el de arriba? La mesa también, ¿no sería? La caja No, y M2, la esfera. las dos masas son el sistema. ¿Sí? Y la fuerza está que la está tirando. Las dos masas son los cuerpos del sistema, para los cuales van a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Poner el sistema de referencia? Bien, sí. Yo primero hago el esquema, pero bueno, si querés, ponemos el sistema. ¿Qué hago yo? Pongo el sistema solidario al movimiento. Si esto lo están tirando para allá, con una fuerza, esto se va a mover para allá, supuestamente, ¿no? ¿Así? Entonces yo voy a poner el sistema de referencia así. X paralelo al plano de movimiento y en la dirección del movimiento positivo. Y positivo hacia arriba. Pero entonces, para este cuerpo, ¿cómo es? Lo que hago yo es rotarlo así. ¿Sí? Entonces, los dos se moverían en X positivo. ¿Lo ven? Definir el sistema, hacemos el esquemita. Entonces, en el esquemita recuerdan que podíamos poner cualquier cosa que nos ayude a nosotros a ver qué fuerzas hay. Hicimos el paso 3, que es poner el sistema de referencia, ¿sí? Sistema de referencia distinto a definir quiénes son los cuerpos del sistema. ¿Qué va entonces? Hacer el esquema. ¿Qué fuerzas tenemos entonces? Empezamos a plantear. Acá teníamos un ángulo que era un dato, ¿no? Vamos a poner los datos. Ángulo, ¿cuánto era? 35 grados. Bien. Masa 1, 2 kilos. Masa 2, 1 kilo. ¿Qué más nos dice? Que hay una fuerza aplicada, que sería esta F, que es 2 kilogramos fuerza. Y ahí no está Newton ni era algo que estaban preguntando, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que pasarlo a Newton porque tenemos que trabajar en el sistema internacional cuando estamos en dinámica. Nos tiene que quedar en Newton. Entonces necesitamos pasar esta a Newton. ¿Cómo va a ser eso? La fuerza esta es 9,8. Es 1 newton, en realidad es 1 kilo, perdón, por 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Esta F. Pero vamos a redondarlo a 10 para que quede más redondo. Entonces tengo 2 kilos por 10. ¿Sí? Para redondear. Y ahí me quedaría en newton. Bueno, vamos a poner las unidades. Entonces esto que me quedaría, esta fuerza me quedaría en 20. ¿Me siguen o ya los perdí? De una. Sí, la Tengo sigo, que profe, va pasar bien. esta fuerza de kilogramo fuerza a newton. ¿Sí? Eso es lo que hice nada más. ¿Está? ¿O no? Después tengo un muy dinámico que es 0,20. Y no tengo más datos. Entonces puedo seguir haciendo el esquemita, planteando las fuerzas que tengo. En el cuerpo
este, que tiene menos fuerzas. Empecemos por el 2. ¿Qué fuerza tengo? ¿Qué les parece? El peso Bien. y Tengo la acá la tensión. Tierra, el planeta Tierra, ¿sí? Entonces tengo la fuerza peso de la masa 2, fuerza de peso de 2, y la tensión, bien. Y la tensión. La tensión 2, bien. Tenés solamente esas dos, ¿sí? ¿Alguien ve alguna otra? El par de interacción de 2 va a estar en la Tierra, ¿sí? La fuerza que lo atrae. Y acá va a tener el par de interacción donde, en el cuerpo donde está enganchada esta soga y la otra en la soga. No la pongo para no suciar tanto el dibujo. ¿Y esta? ¿Qué fuerza tiene? También Bueno, peso tiene normal. peso, Tiene peso de la tensión. masa 1. Tiene una tensión 1. ¿Qué más? La Normal. normal. Tiene una fuerza normal, bien, porque está apoyado. Si está apoyado, en su par Y de la fuerza que interacción está está en la aplicada. mesa esta. La fuerza aplicada, bien, sí. La fuerza aplicada que la vamos a tener que descomponer, ¿no? Tiene claro, las componentes de la fuerza en X y en Y. Claro, va a tener una componente en X y una componente en Y. La componente en X sería 16,5 newtons y la fuerza en componente Y sería No sé, ni 11,24 idea. newtons. Ya lo saqué por eso. Bueno, yo no hago eso. Yo primero planteo todo genérico y al final reemplazo los datos. Ok. Así que, porque a mí me parece que tener números antes nos hace dudar más. Porque empiezan a decir, pero es muy poco, pero es mucho. Y empiezan a, no, está mal, porque tienen un número, un dato. Entonces, prefiero hacerlo todo así genérico y después, al final, reemplazarlo. No sé si vieron los videitos de ejercicios resueltos, donde les digo que ustedes una vez que tienen todo el planteo de las ecuaciones, cuando lleguemos al paso de plantear la segunda ley y tener las ecuaciones, tienen que analizar todo matemáticamente, ¿sí? Algebraicamente, con las reglas de las ecuaciones, lo que está sumando, pasar restando. No pensar en si es masa, en si es aceleración, en si es velocidad, tensión. Después al final analizan en el resultado, cuando tengan el número y las unidades, si puede ser que les dé eso, ¿sí? Entonces no tenemos más fuerzas acá, ¿no? Ah, sí, porque si tenemos un muy dinámico, La quiere fuerza de decir, rozamiento. claro, hay una fuerza de rozamiento, y como esto está tirado hacia allá, la fuerza de rozamiento debe ir para acá, ¿no? ¿Para acá atrás? Dinámico, La quiere fuerza de decir, rozamiento. claro, hay una fuerza de rozamiento, y como esto está tirado hacia allá, la fuerza de rozamiento debe ir para acá, ¿no? ¿Para acá atrás? La fuerza de rozamiento dinámica. Por eso era mi duda hoy si también la mesa representaba parte del sistema. No, la mesa no es el sistema, entonces la fuerza de rozamiento prima está en la mesa, ¿sí? No puede estar en el mismo cuerpo. Solo las masas son parte del sistema. Entonces pusimos el sistema, las masas, hicimos el esquema con el sistema referencia. Perdón, porque sistema, ahí se confundió. Son dos cosas. Este es el sistema de referencia y quién es el sistema del problema serían las masas. Y tenemos datos importantes en el enunciado. ¿Lo leyeron? A ver si puedo compartir la pantalla. El enunciado. Un bloque de masa 1 de 2 kilos sobre una superficie horizontal rugosa, eso nos dice que tiene que tiene rozamiento, ¿no? Se conecta a una bola de masa de M2 de 1 kilo mediante una cuerda inextensible y de masa despreciable. ¿Qué significa eso? Que la cuerda sea extensible y de masa despreciable, Fija ahora significa, bueno, ¿qué significa que la cuerda sea inextensible? Que esta soga que está acá, cuerda, ¿quieren decirle?
no se estira. O sea que estos cuerpos se van a mover todos juntos, ya sea para acá o para allá, como si esto en realidad fuera algo rígido. Y que no tiene masa o de masa despreciable, una cosa idealizada sería que no vamos a contar la masa en el problema. ¿Eso por qué es importante y qué nos dice? Que las tensiones, la tensión de 1 va a ser igual a la tensión de 2. Y que la aceleración de 1 va a ser igual a la aceleración de 2. ¿Sí? Porque los dos se van a mover como algo rígido. ¿Sí? Es importante eso. Que hay que sacarlo del enunciado. Y bueno, y de la polea sin fricción, no sé si dice sin fricción, pero ahora no lo veo. Cuando dice sin fricción de masa despreciable, significa que no vamos a tener en cuenta acá la masa tampoco, ni el momento de inercia, nada de que tenga que ver con la polea por ahora. Eso viene después de las vacaciones. ¿Qué más? Entonces ya planteamos todo, ya tenemos esto que es muy importante y que es lo que justamente nos va a servir para resolver las ecuaciones cuando planteemos la segunda ley. Lo que podríamos hacer es ver cómo se va a descomponer esta fuerza, para tener ya el dato para reemplazarlo en las ecuaciones. Tenemos la fuerza así. Entonces la fuerza de X, ¿qué va a ser? No me digan cuánto vale, díganme cómo la tengo que plantear. La fuerza por el coseno de 35. Bien. La fuerza en X va a ser el valor de la fuerza que lo tengo. No, yo tengo. Sí, acá. Sí, Por el coseno. ¿Todos ven que eso es así? ¿Alguien no se da cuenta por qué el compañero dice que esto es así? ¿Todos se dan cuenta? Sí, profe, Bueno, sí, lo estoy viendo. muy bien. Entonces la fuerza en I va a ser seno, ¿no? Porque si trasladamos la fuerza acá, es el cateto opuesto, está enfrente. Y ahora podemos empezar a hacer el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos. Aquí tenemos para el cuerpo 1, tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre y lo único que hay que hacer es trasladar las fuerzas, no los pares de interacción, de lo que hicimos en el esquemita. Si este paso lo hacen bien, todo el resto por eso decía Leo que no era tan importante la parte de las ecuaciones, porque si este paso está bien, el otro también tiene que estar bien, no puede ser que les haga mal. Entonces Profe, acá el tenían, que ¿qué? dice coseno de 35 está bien, pero ¿por qué después seno? ¿Qué lo ¿Por cuenta? qué después seno? Bien. Porque la fuerza, cuando nosotros componemos acá la fuerza esta, tenemos la componente I, ¿sí? ¿La ves? Sí. La componente I, con respecto a este ángulo, ¿qué es? ¿Qué cateto sería si vos acá ves un triángulo rectángulo? Vos tenés que pensar siempre en triángulos rectángulos. El Tenés que trasladarlo hasta coseno acá, en el ¿no? primer caso. Bien, relaciones trigonométricas. Seno, cateto opuesto, sobre hipotenusa. ¿Sí? Sí, sa sería soca, sí, Sí, socatoa. sí. Coseno, cateto adyacente. Pensá que la fuerza en I sería el cateto adyacente. ¿Cómo lo veíamos en una secundaria? Cateto El adyacente cateto, A o B. sí, sobre hipotenusa. Bien, cateto adyacente sería esta componente de la fuerza, la X, y cateto opuesto sería esta que la tengo que trasladar acá, ¿no? Sí, 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 sí. Esta sería cateto opuesto. Por eso es seno. Perfecto, gracias. Bueno. Entonces acá planteamos lo que teníamos acá. El cuerpo 1. ¿Qué fuerzas tiene el cuerpo 1? ¿Qué fuerza siente el cuerpo 1 para trasladar acá? Normal, su compañero. La fuerza ni Fuerza ni, positiva, ¿sí? Hacia arriba. Hacia abajo, el peso. el peso, 1. Hacia la derecha,
de la fuerza en X, la fuerza en X, y ninguna más, ¿no? Y hacia la izquierda, el rozamiento y la tensión. bien, tenemos dos. La tensión, era una, ¿no? Y la fuerza de rozamiento. Yo le digo pros, pero de rozamiento. Y nada más, ¿no? Y para el cuerpo 2, porque hay que hacer un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los cuerpos que forman el sistema. Como dijimos que el cuerpo 2 era parte del sistema, también hay que hacerlo. Increíble, pero lo venía haciendo bien. Muy bien. Van bien, van bien. Entonces, ¿qué tenemos? En el eje Y, que sería La este, ¿no? tensión Ahora 2. yo lo estoy poniendo así, ¿no? Ah, no. ¿Debería estar invertido en este caso? No. ¿Qué tengo en I? Claro, fíjate, el eje Y para la masa 2 es este. Claro, sería 0. No tengo nada en Sí, I. sería 0, porque no hay fuerzas en el Hay que eje ponerlo igual. invertido, Ah, no. ¿no? Para poner. No hay nada. Nada en esa parte. Solo tengo componente X, ¿no? Sí, y Porque en el X mira tenés, cómo puse el sistema. Claro, y en en el el X, ¿qué X tengo? tenés la tensión y tenés la fuerza del peso. Bien, el peso lo tengo negativo, ¿no? Porque viene en contra de cómo Sí, puse el sistema. sí. Perdón, Peso profe, 2. cada vez que hablan los compañeros se me sale la... Tenés que hacer Lo doble tengo clic fijo. en su cuadradito. Sí, sí, lo hice, pero me pasa igual. A ver, A mí ¿Tenemos algo más, me chicos? dice. No, profe, esas solas actúan en la esfera. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso de los pasos Las que ecuaciones. ya pusimos el sistema? Hicimos el esquema, pusimos el sistema de referencia, hicimos el diagrama de Diagrama. cuerpo libre, Bueno, la ahora segunda habría ley. que plantear las ecuaciones de Y y de X para la caja y para la esfera. Bien. Tenemos que plantear la segunda ley para cada uno de los cuerpos. La segunda Se ley, cae. ¿qué? ¿Se cae? Masa por aceleración. Pero para los dos. O sea, vamos a hacerlo para X de la masa 1 y para la masa 2 también. Sumatoria de las fuerzas en X, masa por aceleración. Esta aceleración y esta va a ser la misma, ¿se acuerdan por lo que dijimos acá? Las tensiones también. Entonces lo único que hay que hacer en este paso es trasladar lo que tienen acá, acá. Si esto está bien hecho, esto no puede salir mal. Entonces para la masa 1, ¿qué tenemos en X? Pongamos primero las positivas y le restamos las negativas. Fuerza en X menos tensión 1 y fuerza de rozamiento. Eso va a ser igual a la masa por la aceleración. Y para este tenemos positivo la tensión menos el peso, igual a masa por aceleración. Podemos llamarlas 1 y 2 porque después las tenemos que usar. Y para este cuerpo, para el 1, también tenemos fuerzas en I, ¿no? Aunque la aceleración sea 0 en I, porque este cuerpo, No se mueve. bajarlo, Ahí, no se mueve así para arriba y para abajo. En las fuerzas en I para la masa 1, aunque no se moviera para arriba y para abajo, igual tenemos que plantearnos. ¿Qué teníamos? Normal menos, no, normal más la fuerza, la componente I, menos el peso de la masa 1, igual a 0. Esto podría ser la ecuación 3. Se va a cortar. Volver después cuando Faltan 10 se minutos todavía. corta. Sí, 10 Ah, minutos entonces todavía. bueno, ¿cómo hacemos entonces a partir de ahora para resolver?
¿Qué les parece que podemos hacer? Yo buscaría Tenemos la Primero clave. tendríamos, Primero tenemos que pondría averiguar la los normal. valores que tengo para las ecuaciones. No, Para ya ver querés cuál es. poner números, no. No, bueno. No quiero poner números, me Para niego. para la masa 1 de las fuerzas en Ni podemos sacar un valor ahí. No quiero. No, la idea por ahí Bueno, descomponer si ya la no, fuerza Tampoco y quiero hacer eso. debería Fíjense poner esa qué datos, incógnita. tenemos datos clave, les dije, que tenemos que usar, que nos van a ayudar a resolver. Claro, ¿cuántas Claro, incógnitas tenemos? la aceleración y la tensión por el momento. Bien, pero son las mismas. Sí, ¿Cuántas ecuaciones tenemos? ¿Sí? entonces podemos. ¿Y qué podemos hacer con esto para tratar de encontrar las incógnitas que nos piden? Que son, ¿cuál es la pregunta? ¿La tensión y la aceleración o no? La aceleración. La aceleración nos pregunta. ¿Podemos igualar? despejamos. Podemos sumarlas, porque como las tensiones son iguales y opuestas, Claro. se nos van a ir, ¿no? Nos va a quedar una incógnita menos. ¿Parece? ¿Cómo dijo, profe? Podemos sumarlas. Podemos sumar la 1 y la 2, como tenemos esta y esta, que son iguales, pero tienen signo opuesto, se nos van a ir. Se nos va una de las incógnitas y podemos despejar la aceleración. ¿Sí? ¿Lo ven? Piénsenlo. Mientras que lo piensan, le digo que cómo se plantea la Tengo fuerza de razón. Sí, a ver, vi algo sin saber que quiere aplicar eso, profe. como quiera. Yo lo digo sumarlo. Yo digo que la Ah, sumo, bueno, me saco la tensión de encima porque se me van, porque son iguales y opuestas, y despejo la aceleración de lo que me queda. perfecto. Ah, ¿Sí? claro. Bueno, Sí, entonces lo que les quería es, formas a de ver, solución hay muchas. Sí, claro, cualquiera que sirvan para resolver sistemas de ecuaciones. Cualquiera, hasta, sustitución, Igualación, igualación, sustitución. todas, hasta sí, lo podrían plantear en forma de matriz esto, o sea, no también. hay problema. Pero bueno, A veces resulta más fácil hacerlo por sustitución y a veces así igualación, o depende. Ustedes tienen que ver, según los datos que tienen, qué les va a convenir hacer. La fuerza de rozamiento entonces es muy dinámico por la normal, eso les quería decir. ¿Sí? ¿Esto lo vieron, Leo? No me acuerdo si vi el video sí, de los modelos Bien. podés repasarlos porque no los repasé, Ah, pero bueno, sería que, si querés lo repaso mientras vos te acomodas un poco la hoja para abajo. lo llevo. La fuerza de rozamiento no depende de la velocidad del cuerpo ni del área en contacto, sino del valor de la normal y un coeficiente que depende de las dos superficies en contacto. ¿Sí? Entonces depende de la normal y del que llamamos mu, que básicamente vendría a ser un índice que nos indica el cuánto de la normal es la fuerza de rozamiento. Si el índice fuera normal y del que llamamos mu, que básicamente vendría a ser un índice que nos indica el cuánto de la normal es la fuerza de rozamiento. Si el índice fuera 0,3, El índice se lo implica quiere que la fuerza de rozamiento es el 30% de la normal. Entonces hay que saber la normal. ¿Cuánto vale la normal? Entonces, bueno, calculás después, en función del índice, cuánto es la fuerza de rozamiento. A mí solo se me ve pixelado a Gaby. ¿Qué? Si a mí solo se me ve pixelada la hoja. O sea, no distingo Sí, las a letras ver. que está escribiendo. Se puede ir de foco. Sí, está enfocando la cámara cuando pones las manos encima y trata de hacer... Claro, ¿ves? Mira, si yo empiezo a pasar las manos, enloquece. Pero después se acomoda. Ahí se ve muy bien. Bueno, les planteé entonces acá la fuerza de rozamiento, muy dinámico, que es un dato en este problema, y la normal. Y el peso, ¿se acuerdan? Que era masa por gravedad, que podemos redondearla a 10 para que sea más fácil la cuenta. El problema ahora entonces es saber quién es esta normal, ¿sí? Porque no la tenemos que reemplazar acá en las ecuaciones, pero no la despejamos todavía. Entonces, ¿de dónde podemos sacar la normal? De la De las ecuación, ecuaciones. ¿De la?
Yo la sacaría la 3. Bien, de la 3. ¿Sí? Entonces de la 3 despejamos la normal. Entonces si pasamos esto para allá, nos va a quedar el peso de la masa 1 positivo menos la fuerza en I que nos va a quedar negativa. ¿Sí? ¿De acuerdo acá? Ecuación 3. Y también podemos, si quieren ir reemplazando acá, ¿quién es el peso 1? Sería masa 1 por gravedad. Masa por gravedad. Menos lo que hicimos antes, ¿no? Fuerza por seno de 35. Era la componente I, ¿se acuerdan? La fuerza por seno de 35. Después, cuando quieran sacar los números, la cuentita le cambian los datos, que ya tienen, ¿no? La masa la tienen, la gravedad también, la fuerza también. Esto puede ser un número, pero después lo hacen. Y ahora sumamos entonces. Sumamos 1 y 2. Entonces 1 era, sumo, fuerza esta, ¿no? Fuerza X menos T1 menos PROS igual a masa 1 por aceleración. No le pongo 1 en esto porque es la misma. A eso le voy a sumar la 2. O sea, tensión 2 menos peso 2 igual a masa 2 por aceleración. Cuando nosotros sumamos esto, esta se nos va. Nos queda igual a masa 2 por aceleración. Cuando nosotros sumamos esto, esta se nos va. Nos queda, pongo lo positivo primero, fuerza X menos fuerza de rozamiento menos peso 2. Acá puedo, como estas son iguales, puedo juntar las masas. Masa 1 más masa 2 por aceleración. ¿Sí? Y ahí ya está. Porque despejan la aceleración de acá. ¿Sí? Lo demás es solo reemplazar lo que hicieron antes, ¿sí? Reemplazar Fx por esto. Reemplazar fuerza de rozamiento por este. Y listo, despejar. O sea, Fx va a ser la fuerza por el coseno de 35. Fuerza de rozamiento va a ser muy dinámico, que es un dato, por la normal, que es todo esto. O sea, masa 1 por G menos fuerza por seno de 35. Esto era la normal. Que me falta peso. Masa 2, peso 2, ¿no? Por gravedad. Y a todo eso, para encontrar la aceleración, le voy a pasar dividiendo estas dos masas. Masa 1 más masa 2. Y ya está el problema resuelto. Lo que falta es poner los valores, pues ya tienen todo. Y a mí me dio